ya, se encarga de los seres inertes, ¿ya? Ya, la geografía física se encarga de los seres que no tienen vida. Muchachones lindos, ¿ya? Podemos hablar pues de la hidrosfera, hablamos pues de la atmósfera. En esta oportunidad vamos a hablar de la parte sólida de la Tierra, ¿ya? Es decir, lo que corresponde para nosotros con la geósfera, ¿ya? Toda la parte que tenemos en común con la geología, ¿no? Este es donde la geología y la geografía se encuentran. Y pues vamos a estudiar lo que es el terremoto, ya cómo se forma también la cordillera de los Andes, ¿no? Vamos a comprender la parte que pisamos, ¿ya? El suelo que pisamos, eso vamos a conocer. Cualquier pregunta, como siempre le digo a mis alumnitos, pásenme la voz, ¿ya? Cualquier preguntita, cualquier duda, estamos para ustedes. Ahí vamos a compartir. Así, ipso facto, ¿ah? Cualquier pregunta, así, inmediato. Profesor, esta pregunta tengo. Ya, así se hace. Muy bien. Ay, si prendieran su supercámara sería colosal, ¿ah? Si prendieran su supercámara sería colosal. De esa manera se hace la clase más amena. ¿Cómo está María Llano del Perú? Bienvenidos a todos. Indrani Zoe, Jordan Mendoza, Diego Mendoza, el gran Andy del Perú. Fernando está por acá. Oliver, Pablo, Daniela Verú y Álvaro Méndez. Muy bien. Buenas tardes con todos. A ver, aumentamos acá la diapositiva. Aumentamos el tamaño. Para algunos es un repaso, ¿ya? Y eso es lo bueno, que van fortaleciendo los conocimientos, ¿ya? Fortaleciendo los conocimientos. Tenemos que saber para esto lo que son las tres partes de la Tierra, que es la corteza, el manto y el núcleo. La corteza, que es donde vivimos nosotros, el manto, que está abajo, muy caliente, y el núcleo, que básicamente es hierro y también níquel. Esas son las tres capas de la geósfera. Y esto es lo que vamos a trabajar. Muy bien. Hay una película bien interesante que siempre le recomiendo a mis alumnos, que es correspondiente a esto, que se llama El Núcleo. ¿Ya? Acá, esta es la portada de la película, ¿ya? Se llama El Núcleo. Muy bien. A ver. Uy, se cerró. Hay algunos errores por ahí. Vamos a cerrar esta ventanita. Para hablar de la geodinámica interna, tenemos que ver algunos personajes y algunas teorías, recordamos, como lo que es la teoría de la tectónica de placas. Ya trabajamos acá. La teoría de la deriva continental, ¿no? De cómo se mueven los continentes, de cómo se forman las cordilleras, ¿no? Eso vamos a trabajar. A ver, nuestra geodinámica interna. La próxima clase sería correspondiente con la geodinámica externa, ¿eh? Vamos a ver dos fuerzas que interactúan aquí. ¿Ya? La fuerza, a ver, que inicia acá. Ay, ay, ay. Ahora sí.
A ver, ahora sí, que esté bien. Fallas técnicas. Tiene de las máquinas esas. Ya, a ver, ahora sí, ya. Ahí estamos. Recordemos que el padre de la geología es Nicolás Steno, ¿ya? Por eso va a recibir el nombre de astenósfera, esta parte fluida en el manto de la Tierra, ¿no? El manto de la Tierra, la segunda capa, dentro de la segunda capa del manto de la Tierra hay dos partes, el manto inferior y el manto superior. Y en el manto superior se habla principalmente de esta astenósfera y encima tiene a las llamadas placas tectónicas. Las placas tectónicas que serían el supuesto, ¿no?, de por qué se dan los sismos. Esta es la teoría más completa que se tiene. Las placas tectónicas se moverían bajo la hipótesis de que por debajo, ¿no?, esa es la teoría, hay corrientes del magma que se están moviendo. Claro que no los hemos visto. Por eso decimos, esta es la teoría más completa que tenemos. Debe ser que el manto de la Tierra se encuentra como lo que sale. ¿Qué es lo que sale por los volcanes? Sale magma. Es lógico que se debe pensar que adentro hay magma. Y como vemos que tiene una consistencia viscosa, entonces debe suponerse que adentro está así. Nada más que más unido, ¿no?, más compacto, más denso. Y cuando se da una cierta fisura, por ejemplo aquí, ¿no?, se da una cierta fisura, se da un escape, entonces se suelta la presión y el magma sale así como nosotros lo conocemos, ¿no? Se supone que está más comprimido hasta que se puede dar este escape, ¿ya? Y esos son lo que para nosotros son los volcanes. Ahora, para poder comprender poco a poco, es este sacerdote, padre de la geología, el que nos enseña a ver con ojos de geólogo cómo se forman las capas de la Tierra. Lo que tú ves detrás de él son capas de la Tierra, llamados estratos, ¿no?, capas, bueno, de la corteza propiamente, ¿no? Y él se va a preguntar cómo se formó esto. Y se va a decir que esto se formó capa tras capa. Y es lo que hoy nosotros entendemos. Por eso decimos son ojos de geólogo, porque normalmente las personas ven algo bonito ahí. No, qué bonito. Pero el ojo de geólogo, ¿no?, con el que nos hizo ver este sacerdote, nos dice, no, no solamente es bonito, sino que esto expresa capas, esto expresa periodicidad y esto expresa también diversas manifestaciones, periodicidad y diversas manifestaciones, inclusive cómo se forman los cristales, que son estos pedazos blanquecinos que vemos acá. Por eso es padre no solo de la formación de las capas, o sea, de los estratos o estratigrafía, sino también de la cristalografía, o sea, de los cristales, ¿ya, señor? Este es del siglo XVII, 1600. Muy bien, ahí tenemos a la genómica. Nuestro planeta se cree que así es en el interior. Recuerda, esta parte es súper importante, ha venido ya en los exámenes de admisión. Esto es la llamada astenósfera. A ver cómo serán los próximos exámenes, ¿no? Ya la Universidad de Trujillo ha pedido tener ingreso libre. San Marcos, ¿cómo hará? No, ingreso libre a las universidades. Pero igual, pues, ¿no? Igual, pues, hay un cierto cupo, al menos hasta ahora, y pues habrá que competir todavía. Bueno, ahí tenemos entonces, fíjate, la geonómica interna, ¿no? La geonómica interna que estamos trabajando, cómo es la Tierra por dentro, ¿ya? Cómo se originan estos movimientos internos. No es que no se expresen externamente, esto nosotros lo podemos ver externamente, pero su origen es interno. Ahora, lo explicamos, este calor interno en la Tierra, que será el que está moviendo, lo explicamos por la cantidad de materiales radioactivos que tiene, ¿ya? Y tiene una cantidad de materiales radioactivos exactos, ¿ya? Exactos. Podemos ver nosotros a nuestro hermano en tamaño Venus, que ha tenido, según se teoriza, mucho material radioactivo, ya muchos elementos químicos radioactivos, de tal manera que hasta ahora sus volcanes son muy, pero muy activos. En el caso de nuestro planeta, tuvo una gran actividad,
pero se permitió de todos modos la solidificación de la corteza y de esa manera es como se van a formar los océanos encima de la corteza de la Tierra. Eso no sucedió en el planeta Venus, ¿ya? El planeta Venus no tiene rastros de océanos como los tiene nuestro planeta, a pesar de estar tan cerca a nosotros y a pesar de tener la misma gravedad prácticamente. Entonces, bajo la hipótesis de la evolución, la Tierra y el planeta Venus, los dos tuvieron que ser habitables, pero la hipótesis falla, ¿no? Esa hipótesis de la evolución falla cuando estamos haciendo estos análisis en el universo. Entonces, recuerda, el calor interno de la Tierra es el que moviliza a esta geodinámica, es el movimiento, porque se mueve gracias al calor interno de la Tierra, que ya sabemos que este calor interno se va a acabar. No saben los geólogos específicamente en cuánto tiempo, puede ser 100 años, puede ser 1000, hasta 1200 años, pero no le dan más tiempo a la Tierra. Dice, hasta dentro de 100 años puede ser que se acabe el calor interno de la Tierra y con eso en la vida de nuestro planeta. Ahora, este nombrecito también vino en los últimos exámenes de admisión. ¿Quién es este? Fue Arthur Holmes, ¿ya? ¿Y qué es lo que dijo Arthur Holmes? Él pues fue el que postuló que debe haber corriente de magma, al menos es la mayor expresión en lo que se viene trabajando al respecto, ¿ya? Porque siempre hay muchos autores, pero hay alguno que otro que tiene pues como decir, se lleva la fama, ¿no? Se lleva los honores, y en este caso ha sido Arthur Holmes para 1944. A ver, analicemos entonces los dos procesos, ¿ya? Los dos procesos que vemos aquí en la geonámica interna sería el proceso llamado el diastrófico o tectónico, es lo mismo, el tecto que es movimiento, el diastrófico, y también el movimiento magmático. ¿Y a qué nos referimos con el tectonismo? Con el movimiento de lo sólido, ¿ya? La corteza de la Tierra, mientras el magmatismo está hablando pues del movimiento del manto de la Tierra, ¿no? Del manto. No hablamos aquí directamente del núcleo, aunque sabemos que el núcleo calienta el magma, según la hipótesis, el núcleo caliente calienta todavía al magma, ¿no? Y entonces también es importante el núcleo de nuestro planeta. Ahora, cuando decimos también geonámica interna, también lo llamamos fuerzas geológicas, también lo llaman fuerzas exógenas, no, perdón, endógenas, porque están adentro de la Tierra, y le llaman también constructoras del relieve, o le llaman también constructoras de la estructura del planeta. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, pues las placas tectónicas. Eso van a ser para nosotros la estructura, ¿ya? Porque sobre ella se va a generar nuestra geografía. Muy bien. Dentro del diastrofismo o tectonismo tenemos dos teorías. La epirogénesis, que nos trata de explicar cómo se forman los continentes, y nos explican que los continentes se empiezan a formar a partir de los bordes de estos continentes, ¿ya? A partir de los costados. Es decir, los continentes aparecen y desaparecen, o sea, suben y bajan. Una parte sube, va a formar continentes, una parte baja y va a formar fondo oceánico. De tal manera que las rocas más antiguas de nuestro planeta hoy día ya no los conocemos, ¿ya? Entonces, para determinar la edad de la Tierra ha sido todo un rompecabezas, ¿ya? Hasta el día de hoy, inclusive, hace unos 10 años se ha dado la última medición y bueno, entonces en eso estamos. Decimos porque han habido tantos cambios en nuestra corteza de la Tierra que las más antiguas ya no están con nosotros. Entonces fue una idea estudiar la antigüedad de los meteoritos. Entonces presuponen que los meteoritos se forman con todo el sistema solar y por lo tanto estudiar la edad de los meteoritos sería la edad del sistema solar como de la Tierra. Esa fue la hipótesis manejada y es lo que se entiende el día de hoy, señores, dado que en el espacio exterior pues no hay geodinámica interna, o sea, no hay estos cambios. Bueno, y en eso están, unos 4.467 millones de años es lo que se atribuye el día de hoy, ¿ya? Entonces, parte de la corteza sube, parte de la corteza baja,
¿ya? Y de esa manera se forma tanto el fondo oceánico como los continentes. Lo que vemos el día de hoy no ha sido así siempre. Y de hecho este ha sido todo un rompecabezas. Por ejemplo, lo vemos, por acá estaría un país como Noruega y Suecia. Al medio de los dos hay una cordillera conocida como los montes escandinavos, que si tú estudias las rocas son muy antiguos. Y ves ahí una gran cadena de montañas y la pregunta es cómo se formó esa cadena de montañas. Entonces se han hecho teorías de cómo pudo haberse dado eso. Hoy lo que se maneja es de que cuando sean choques de placas, como vemos aquí la cordillera de los Andes, por el choque de las placas Nazca, que es marina, y continental, que es considerada hoy mixta, aunque muchos lo llaman continental, pero hoy se le llama mixta. Eh, esta cordillera de los Andes, como las que vemos el día de hoy, se interpreta que son el fruto del choque de las placas. Más lo que vemos aquí en esta península escandinava, no vemos un choque de placas en la actualidad. O sea, no hay terremotos que están uniendo, ¿no? O que se están uniendo estos dos países. Esto fue algo que ya sucedió hace mucho tiempo, se hace la hipótesis en base a la antigüedad de las rocas, en base a lo que hoy creemos conocer. Entonces se postula que alguna vez, hace mucho tiempo, ahí hubo un choque y ya no. Lo mismo también vemos en otros lugares como en Rusia, que separa justamente los montes Urales a Rusia oriental de Rusia occidental o la Rusia europea de la Rusia asiática. Y ahí esos montes Urales, hoy lo llaman montes Urales, pero se cree que antes fueron muy altos, como la cordillera de los Andes. Pero la geodinámica externa, que veremos en la siguiente clase, se encargó de destruir los cerros. Entonces, lo que era muy alto terminó ahora llamándose, pues, montes, ¿no? Montes Urales, montes escandinavos. Es decir, se hace la teoría de que antes también los continentes no tenían la forma que hoy. Ya, muchachones, entonces vamos haciendo todo un rompecabezas, caballero. De verdad, un rompecabezas. Y al menos ahí estamos. Entonces tenemos la epirogénesis que va a formar los continentes, hemos dicho a partir de los bordes, es decir, a partir de los choques, interacción entre sí. Y también estudiaremos la orogénesis, es decir, cómo se forman las montañas, ¿no? Las cordilleras, que es un conjunto de montañas, las montañas en general. Y también estudiaremos el magmatismo, que se divide también en dos, el intrusivo, es decir, cómo el magma sale desde el manto de la Tierra, desde lo que es la zona de convección, ¿no? Lo que es la zona de la astenosfera, sale hacia la corteza, pero dentro de la corteza, no sale al exterior de la corteza. Y entonces le dan el nombre de plutónico o intrusivo, ¿no? Adentro. Bueno, a esas manifestaciones que se van a secar, ¿no? Cuando sale el magma y se va a secar, se va a petrificar, se va a endurecer dentro de la roca, dentro de la corteza, esas manifestaciones lo llaman plutones. Y lo otro sería pues cuando el magma ya sale y nosotros podemos verlo desde aquí, ¿no? El Plutón no lo vemos a menos que hayamos hecho excavaciones o a menos que la geodinámica externa haya dejado ver los plutones, ¿no? La geodinámica externa ha destruido los cerros y ha dejado ver los plutones el día de hoy, como sucede en algún desierto de Estados Unidos, en donde se observan eh, pilares, ¿no? Grandes pilares, y se dice que esos han sido plutones antiguos. Pero también vemos los extrusivos, el caso más común es de los volcanes, por eso lo llaman también volcánico. Y aquí nosotros sí pues podemos ser directamente afectados. Esto es evidente en la superficie de la Tierra. Ahora, si profundizamos algo más de lo que es la epirogénesis, se dice que son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza de la Tierra. Como te repito, sube, baja. Si sube, va a formar continente. Si baja, forma fondo oceánico. Y en eso están, ¿no? Por eso se habla también de Atlántida, ¿no? La Atlantis, un lugar que existía y se hundió, ¿no? Hundido bajo el mar, y eso no es escaso, eso es muy común en el planeta y en la historia.
¿ya? Acá tenemos también lugares en procesos de hundimiento, es propio de la transformación, muchachos. Entonces dice así, movimientos verticales de ascenso y descenso es lo que caracteriza a la epirogénesis. Dice que no deforman la corteza de la Tierra, ya la corteza permanece, dice, intacta. Lo que pasa es que nosotros vamos a separar los estudios en dos. La realidad lo separamos para estudiarlo. Entonces decimos epirogénesis y la otra realidad sería orogénesis. En la naturaleza todo se da en conjunto, recordemos, todo se da en conjunto, lo separamos solo para el estudio. Entonces la parte que sí afronta dislocamiento, movimiento, ya no permanece intacto, eso se le atribuye a la formación de las montañas. Y sabemos que la orogénesis, la formación de las montañas, es una consecuencia del choque de placas. Es decir, es una consecuencia de la epirogénesis, ¿no? Las placas chocan, se separan, eso es lo que vamos a ver en la teoría. Entonces, parte sube, parte baja, y todo ese tipo de acciones de pirogénesis van a dar como consecuencia a las montañas, ¿ya? O sea, la formación de las montañas, aquí tenemos la llamada orogénesis. Entonces, dice que no tiene cambios, permanece intacta, porque simplemente está separando en dos el proceso. En sí, de hecho, ¿ya? Cuando se dan estos ascensos y descensos, se van a formar cordilleras por este choque y por lo tanto sí hay dislocamiento, solamente que lo están separando, ¿ya? Pirogénesis lo separa para solamente que el continente sube y baja, ascenso y descenso, y orogénesis en cuanto que las placas están en directo choque y entonces se van a doblar, se van a plegar, ¿no? Se van a doblar y ahora vamos a ver cómo es que se pliega, cómo es que se dobla. Nos dice también que la epirogénesis es de movimiento lento y sostenido, pero también reversible, ¿no? También reversible. Es decir, así como que está subiendo, puede empezar a bajar y viceversa. Da lugar a la formación de los continentes, como estamos diciendo, a las plataformas continentales o el zócalo continental, que es parte del continente, pero que está sumergido en el océano, como tenemos ahora, vamos a la playa, estamos pisando el zócalo, plataforma continental, los escudos, que son muy antiguos, los escudos o cratones, que son grandes pedazos continentales muy, muy antiguos, y los tablazos, que son los que están directamente saliendo del nivel del mar, ¿no? Parte del zócalo continental o plataforma continental, que está en proceso de levantamiento epirogénico, dice, ¿no? Ese es el concepto de los tablazos. Es un relieve en proceso de levantamiento epirogénico o por epirogénesis. Ahora, si analizamos lo que es la orogénesis, decimos que son movimientos horizontales, ya no se dice verticales, o sea, ya no es de choque, sino ahora es horizontal, dice, ¿ya? Que decimos aquí son asociados a las márgenes de las placas continentales, como hemos dicho hace un rato, donde sus materiales sufren cambios en su disposición, que se traducen en deformaciones, y eso van a ser las montañas, las deformaciones y los desplazamientos. Da lugar entonces a plegamientos, que son las cordilleras, las fallas, que vamos a ver su división, cómo es, cuál es la diferencia, mientras en el fondo, en una de las placas que se va hundiendo, se ve lo contrario, se ve una fosa marina o una fosa submarina. Entonces, fíjate, la parte que sube va a formar plegamientos y fallas y la parte que baja va a formar fosas marinas, grandes hendiduras muy largas en los bordes continentales. Y también va a formar diaclasas, ya que son cuando las rocas se fracturan. No sé, se hacen como grietas. Entonces tenemos ahí la colisión de las placas que van a formar nuestra cordillera de los Andes, ¿ya? Nuestras placas Naca y Sudamericana van a colisionar formando la cordillera de los Andes y frente a esta la fosa submarina, la fosa peruano-chilena. Así muchachones, ¿ya? Estos son entonces epirogénesis, movimientos verticales, ascenso y descenso, y orogénesis, movimientos horizontales de este a oeste, y van a originar esas montañas. Eso es nuestro diastrofismo, ¿ya? Todo este conjunto es el diastrofismo o tectonismo.
Expliquemos esto de la isostasia, ya es un término que por ahí lo vas a buscar, lo vas a encontrar, por ahí cualquier pregunta, la isostasia. ¿Cómo es esto de la isostasia? Para eso tenemos nosotros aquí este gráfico. Mira, ve, ¿qué nos dice este gráfico? Nos dice que cuando acá hay más masa, ¿ya? Cuando acá hay más masa, este es el mar, este es el continente, cuando acá hay más masa, este se hunde. Mira, este se hunde por el peso. ¿Y cómo puede ganar el continente más masa? Bueno, por el propio choque de placas, esto se corruga, entonces va a generar aquí más acumulación de masa, va a pesar más y se va a hundir. Esto quiere decir entonces que debajo de las cordilleras, ¿no? Hay una gran presión, un gran peso, se hunde. Mientras la geodinámica externa lo que hace, también tiene su trabajo, ¿te das cuenta? Va a destruir los cerros, va a erosionar los cerros, tajar los cerros. Entonces, como se va el peso, ¿qué sucede? Entonces empieza a subir. Entonces, las placas van a pesar o van a pesar menos, entonces bajan y suben. A este intercambio por el peso lo llaman isostasia, ¿ya? Es un proceso reversible, ¿ya? Por si acaso, o sea, como que está subiendo, puede empezar a bajar, va a depender pues de los diversos cambios, ¿ya? Es que esto obedece a cómo se comporta también por dentro las corrientes de magma, a lo que le llaman corrientes convectivas de magma, teoría de Arthur Holmes. Entonces decimos que esto se da a la deriva, ¿no? A la deriva, no tenemos una ley para eso. Entonces por eso vamos a ver lo que sería la llamada teoría de la deriva continental, ¿no? Porque los continentes, como ves acá, dentro de pirogénesis, la teoría de la deriva continental, los continentes pues están por aquí y por allá, como decimos, a la deriva, ¿no? Como barco a la deriva. Ya, eso sí, nunca encontramos una ley, una regla ahí, ¿no, muchachos? Muy bien, entonces expliquemos esta teoría de la deriva continental que es atribuida principalmente a Alfred Wegener, ya, a pesar de que hubieron otros autores como Elliot Taylor, este es el más, ¿ya? Que se le atribuye, ahí está. Alfred Wegener, o Wegener, como quieras, él nos va a hablar de un megacontinente. En su época, para 1920 o 1912, él decía, pues, este megacontinente, y él creía que era el único megacontinente en aquel tiempo, se separó, dice, ¿no? Hacia el norte primero y, ¿no? Y hacia el sur, haciendo una separación en dos, este gran megacontinente. ¿Y por qué él adujo de que esto estaba unido? Bueno, esto se debe a historias antiguas, a historias de 300 años antes, para 1620, el inglés Bacon había dicho, ¿no? Mira, ve, este océano Atlántico tiene forma de S. Es como que América del Sur y África estuvieron unidos, lo mismo que Norteamérica y Europa. Da la apariencia, da la idea. Claro, tú ves una forma de S y ya sabes que nuestro cerebro lo que hace es unir, son características que tú lo ves en psicología, a menos así te dicen los psicólogos, ¿no? De que tú ves un cierto patrón, entonces te da ciertas ideas, entonces ves una S, te da la idea de que estuvo junto. Entonces, esta idea va a ser retomada por Benner, pero él va además a profundizar con ciencia, ¿no? Con ciencia. Es decir, va a colocar lo que llama pruebas. Dice pruebas geológicas, ¿no? Prueba geológica, ¿qué cosa es? Allá, vamos a estudiar las estructuras entre uno y otro lugar. Ya estudiamos las estructuras o las capas, o sea, los estratos, y nos dicen, estos estratos coinciden. Esta parte de Angola, en África, coincide con el macizo de Mato Grosso de Brasil. Esta parte de la Patagonia Argentina corresponde con esta parte de Sudáfrica. Y lo mismo dirá aquí también, esta parte del macizo guayanés corresponde también con este otro sector africano. Entonces dice, al parecer, pues, estuvieron unidos porque comparten la misma roca,
¿ya? Misma roca, misma antigüedad. Muy bien, va hablando de las pruebas geológicas, pruebas también coloca paleoclimáticas, o sea, del antiguo clima, y para eso se sirve de otros especialistas, los llamados climatólogos o paleoclimatólogos, que iban trabajando a la par lo que es, pues, la teoría de las eras de hielo. Y más o menos va llegando así a las mismas conclusiones que esto estuvo unido, ¿ya? Estudiando esa hipótesis o teoría de la era de hielo. Entonces, fíjate, se habla aquí de que estuvieron unidos, cosa, ¿no? Todo un rompecabezas. Y también presenta pruebas paleontológicas, es decir, el estudio de los fósiles. No solamente coinciden las rocas entre estos lugares, sino también coinciden los fósiles, ¿ya? Nada más que esto no guarda tampoco una línea recta, ¿no? Fíjate, esto no es una línea recta, ¿ya? Pero él lo presenta así, como que esto corresponde a una zona que estuvo unida, ¿no? Estuvo unida, por eso vemos los fósiles a uno y otro lugar de los continentes, que son, por ejemplo, de agua dulce, pero hoy en medio se encuentra agua salada. Entonces se pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo estar esta especie, si de agua dulce, pasar por el océano e ir hacia el otro lado y encontrarse al otro lado? Tuvo que ser que estuvo unido, dice, ¿no? Y que luego se partió, ¿no? Se partió y siguieron caminos distintos, ¿no? Hasta se habla de que siguieron condiciones distintas. Ahí es donde la hipótesis de la evolución tiene, ¿no? Algunos argumentos, y entonces dice que en base a las distintas condiciones atmosféricas tienen diversas adaptaciones, dice, ¿no? Bueno, te hace todo un estudio así, paleontológico, ¿no? Esto es lo que llama pruebas, eso le llaman pruebas. Sin embargo, recuerda que los científicos de su época no le creyeron porque la pregunta que le hacían era, si tú dices que estuvieron unidos, ¿cómo se separaron? Y eso no podía responder en su época, ¿ya? Así que van a necesitarse de otros pensadores, de otros estudios para seguir en este avance, queridos alumnitos, ¿no? Entonces aquí están algunas especies como el Signotauros, el Mesosaurus, que se van a encontrar en ambos lugares. A ver, esto es lo que va a hacer como hipótesis Bennett, fíjate, lo que sería hace 225 millones de años, hace 200 millones de años, hace 150 millones, 100 millones, 50 millones y en la actualidad, ¿no? Es lo que plantea Bennett, ¿ya? Todo un rompecabezas, señores. Ahora, también tenemos esta teoría, que sería la teoría de la tectónica de placas, que se le atribuye fundamentalmente a Harry Hess ya para 1960, o sea, unos 40 años después o 50 años después de que se habla de la deriva continental. Poco a poco van avanzando los conocimientos y antes inclusive que Harry Hess habían personajes, acá vemos ya la talla de Maritarp, que nos indica de que en el océano Atlántico hay una cordillera submarina, dice, una de las primeras en darse cuenta que las cordilleras y valles enormes no se acaban en el continente, en la Tierra, sino que continúan bajo los océanos. Y poco a poco, dice, en la década del 50, 1950, ayudó a mapear la gigantesca cordillera submarina, se refiere a la dorsal mesoatlántica, es decir, la gran cordillera o volcán muy largo que está separando al océano Atlántico y tiene una forma de S. Entonces, se dice, ¿no? Si hoy vemos que estos continentes se están separando, es decir, hablamos de la expansión de los océanos, y justamente eso es de lo que se va a servir Harry Hess, de que hoy los océanos se están separando. Entonces, por lógica, dice, si se están separando, antes estuvieron unidos. Es decir, lo mismo que se aplica para el Big Bang, o las galaxias se están separando, quiere decir que antes estuvieron unidos. Lo mismo, ¿no? Aquí, Harry Hess. Él también era geógrafo, era geólogo, ya, y marinero, entonces iba haciendo, mientras, ¿no? En plena guerra mundial, mientras iba en la Segunda Guerra Mundial, a la vez se iba haciendo estos trabajos, ¿no? Del mapeo del fondo submarino.
Entonces, poco a poco se van dando cuenta dónde están las dorsales, como en este caso, donde se separan las flechas, son dorsales, y donde se juntan las flechas, vamos a coincidir en que serían cordilleras, ¿no? Por eso dice, donde chocan las placas se forman cordilleras continentales o pericontinentales o perioceánicas, o sea, alrededor de los océanos o alrededor de los continentes. Y también vemos que donde se separan las placas se da una dorsal, como esta que es acá, la más larga. Y así, muchachos, se van a hacer los diversos mapeos, ¿ya? Todo un tremendo trabajazo. Donde nos habla de 3 lugares o 3 maneras en las cuales las placas se interaccionan. Uno, donde las placas se están chocando, lo llama el límite convergente. Donde las placas se separan y lo llama límite divergente. Y donde las placas ni uno ni otro, sino que simplemente se van de lado a lado, se rozan, y esto le llaman de falla transformante, así lo va a llamar. Y otros nombrecitos que luego vamos a ver a cada uno de ellos. Ahí está, mira, ve, aquí lo tenemos, donde se habla de límite divergente, como en este caso donde se separan las placas, lo llaman también borde constructivo. ¿Por qué? Porque cuando se separa la placa, ve la flecha, cuando se separa la placa, sale el magma. El magma se va a endurecer formando nueva corteza, formando nueva placa. Entonces, si por acá se separa, por otro lugar tiene que juntarse, ¿no? Aquí lo vemos también, por este lugar se separa, por este lugar se separa, y si de estos 2 lugares de dorsales se separan, entonces por aquí se chocan, ¿no? Ese es lo que se maneja el día de hoy, y se habla aquí del límite convergente o llamado también borde destructivo. ¿Por qué lo llaman destructivo? Porque uno se mete debajo del otro, uno subyace o subduce debajo del otro, por eso le llaman también borde de subducción. Y en este otro lugar, ni uno ni otro, como hemos dicho, ¿no? Simplemente se van de lado a lado, le llaman falla de transformación, límite transformante, le llaman también límites neutros, le llaman límites pasivos, ¿no? Bordes pasivos o conservativos, ¿no? Esos lugarcitos. Que también generan terremotos, ¿ah? Por si acaso. Pero ¿cuál genera los terremotos más fuertes? Donde chocan las placas. Ahí se generan los terremotos más fuertes. Si queremos verlo un poquito, aquí donde las placas se separan, simplemente se separan. Quieren separarse, se separan. Pueden separarse, pues se separan. Mientras al otro lado sea una fuerza de compresión, ¿no? Ahí hay una fuerza de compresión y los dos están en constante fricción. En algún momento, ¿no? Uno vence al otro y ahí es donde se dan los terremotos, ¿ya? Los peores, en el choque de placas. También se dan terremotos o movimientos sísmicos aquí en el fondo submarino, ¿eh? Se dan también sismos en el fondo submarino, pero está bajo, no lo percibimos mucho, ¿ya? Acá sí, lo percibimos porque estamos aquí. Ahora, ¿dónde existe más actividad sísmica y dónde existe más actividad volcánica? Existe más actividad sísmica en donde chocan las placas, pero existe más actividad volcánica donde se separan las placas, ¿no? Se lo llamado límites, llamado borde de subducción. Muy bien, total de las placas tectónicas, según Harry Hess, nos habla hoy, hablamos de 28 placas, se hablaba de 12 placas, 14 placas, ahora dicen 18 placas, poco a poco avanzando estos conocimientos, y donde encontramos placas importantísimas, ya las placas principales como la placa sudamericana, la placa norteamericana, acá tenemos la placa sudamericana, la placa norteamericana, mira que es gigantesca, gigantesca, ¿eh? Generalmente los grandes terremotos se dan en los límites de las placas, pero como vemos esta placa es gigantesca, entonces no es que se conozca mucho de sismos. En esta parte sí, pero en esta parte, la mitad de la placa, no tanto. Y es que hay otros motivos de los sismos también, aparte de los choques o separación de placas, como serían las fallas, ¿ya? Límites en donde hay rajaduras, ¿ya? Rajaduras por todos estos cambios, sean rajaduras, y en esas hay pues reajustes. Es en esos reajustes donde se pueden presenciar terremotos, pero leves, ¿ya? Generalmente leves en comparación. Entonces, fíjate, tenemos la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa euroasiática, que cuenta como uno solo,
Desde que se unió, como hemos dicho, ahí los montes Urales, la placa europea con la placa kazajistaní, que se teoriza que en aquella época era la placa noreuropea. O sea, esta placa norteamericana y la placa europea eran uno solo. Chocaron con la placa kazajistaní, esta se unió, ¿ya? La placa europea con la placa kazajistaní, hoy lo llaman pues la placa euroasiática. Y luego hubo esta partición, todo un rompecabezas, señores. Entonces dice la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa indoaustraliana, que va a ser pues la India, que no se notó por acá, bueno, acá está la placa de la India, y de la placa australiana, hablan de ellos como uno solo, o también por separado, mira, ve, placa índica, placa australiana, que le llaman la placa indo-australiana. La placa africana es el continente africano, la placa antártica, de la cual se dice que es la más estable o menos sísmica, la placa pacífica, de la cual se dice que es la más grande, ¿no? La placa pacífica. Y tenemos otras placas secundarias, como la placa de Cocos, acá tenemos la placa de Cocos, la placa de El Caribe, ahí está, chocan, y también se ven los terremotos, zona de volcanes también, no solamente hacen terremotos, sino donde chocan las placas también se dan volcanes, ¿ya? Volcanes de cono, como tenemos nosotros nuestro Misti, así igualito. Entonces tenemos, dice, la placa Juan de Fuca, la placa escocesa, placa del Caribe y otras microplacas chiquititas, como la placa birmana, Yangtze, Timor, etc. Esa es la teoría de la tectónica de placas. Nunca hemos visto las placas, pero esa es la teoría. Ahí está, mira, ¿ve? La tectónica de las placas, movimiento de las placas. Ya te he dicho, donde se separan es borde divergente o borde constructivo, porque se construye nueva placa, nueva roca, donde se chocan se llama límite divergente. Ahí está la subducción, vemos en este choque de las placas, una placa va a ir subiendo formando cordillera y la otra se va a meter, ¿ya? Se va a meter, se va a meter, se va a meter. Se dice que la que se mete o subduce es la más dura, o sea, la más densa, ¿ya? Eso tú lo ves en física, ¿no? Por densidad uno se mete, uno se va para abajo, se va para arriba, y entonces se dice que la que se va para abajo, pues la más densa, ¿no? Está la placa de Nazca. Pero en ese choque, por esa fricción, se van a generar los llamados terremotos. Y si vemos cómo se forman los volcanes pericontinentales o o sea, alrededor de los océanos, fíjate, este magma trata de irse, mira la flecha, trata de irse hacia el oeste, pero no puede porque esta placa se está metiendo, se entromete. Entonces, el magma tiene que buscar el lugar por donde salir y va a salir por donde encuentre menor presión. ¿Y dónde encuentra menor presión? En la corteza. Y es ahí donde en estos límites van a formar los volcanes, nos dice la teoría, ¿ya, señores? Ahí está. Este es un corte de cómo sería cómo pensamos que es, fíjate, ¿eh? De alguna manera, hemos dicho, el magma sube, se cree por el calor que le comunica el núcleo, el magma sube y luego baja. Aquí está formando lo que llamamos células convectivas o celdas convectivas. Entonces, en este caso, sube, se va hacia los costados por la placa, no lo deja salir, pero igual se abre la placa, al abrirse la placa sale el magma, se forma entonces de esa manera el volcán, se da la expansión de los océanos, ahí está la teoría de la expansión de los océanos, ¿no? Y esta que es la teoría de convección de la convección de las placas, teoría convectiva de las placas de Arthur Holmes. Bueno, eso es lo que hacemos teoría, señores, ¿no? Ahora, veamos manifestaciones concretas en el mundo. Donde se separa la placa, mira la flecha, borde constructivo, divergente, elementos asociados, la dorsal de Nazca, la dorsal del Océano Atlántico, como hemos visto, dorsales oceánicas, grandes grietas submarinas, fenómenos asociados, un vulcanismo, y hemos dicho que el mayor vulcanismo sea donde se separan las placas, terremotos submarinos, lógico, expansión de los océanos, como hemos explicado, deriva continental. Ejemplo, la dorsal mesoatlántica o medioatlántica. La zona de subducción, donde van a chocar las placas acá bordes destructivos,
se da lo que llamamos nosotros la zona de subducción, una sube y una baja. Como consecuencia, sean terremotos, como lo sabemos acá en el Perú, sean volcanes, como en el sur peruano. La orogénesis se forma nuestra cordillera de los Andes por este choque, cordilleras perioceánicas. Ejemplo que podemos ver, la cordillera de los Andes. Luego, cuando se chocan, en este caso, dos placas consideradas marinas, ¿ya? Dos placas marinas, dice zona de subducción, una de las placas se mete por debajo de la otra, ¿qué se va a generar? En este caso hay agua, en el caso anterior, acá se van a formar, fíjate, los volcanes. En este caso será lo mismo, se forman volcanes, ¿ya? Pero básicamente van a ser islas, pues, ¿no? De hecho, islas. Entonces, es así como se teoriza que se forman estos archipiélagos. Entonces, tenemos como ejemplo el archipiélago de Japón, ¿no? Diversos archipiélagos que vemos en el mundo con esa característica de presentar volcanes. Para Japón, propiamente, el volcán Fujiyama, ¿no? Es su punto más alto, su volcán. Entonces, dice, fenómenos asociados, arcos de islas o arcos insulares, volcánicos, fosas marinas, no deja de haber fosas por ahí también, no deja de haber fosas. Y el levantamiento de ambas placas va a ser la consecuencia si se chocan dos placas continentales, dice. Dos placas continentales, sea un levantamiento de ambas placas. Es así como hacen la hipótesis de que se forme el Himalaya. Y de hecho, entre los científicos hay también posturas distintas, ¿ya? Porque hay quienes dicen, no, que la India se está metiendo debajo de Asia, o sea, la India tiende a desaparecer, y otros dicen que no, que los dos se levantan, como en este caso, ¿no? Los dos se levantan. A esto ya no lo llaman subducción, a esto lo llaman obducción. A estos lugares lo llaman obducción. Ahí está, que se forman cordilleras intercontinentales. Acá vemos el levantamiento de la cordillera del Himalaya, ¿no? Entre China, Nepal, la India, por ahí se encontrarán, ¿no? Y los otros que vemos mencionados son los bordes pasivos, los neutros. Falla de transformación, sean terremotos también, como la falla de San Andrés, lo más conocido con la película, ¿no? Terremoto, la falla de San Andrés. Bueno, lo que vemos aquí es también el Valle del Rift. Vemos cómo hasta el día de hoy esto se sigue dando, señores, ¿ya? Llamado Valle del Rift o llamado Rift Valley o Valle de la Separación. Ahí tenemos una grieta de 56 kilómetros en la región de Afar, que ves acá, tras un terremoto, esto sucedió, tras un solo terremoto, mira, se abrió la tierra, ¿no? Pero en ese caso, se está dando una separación continental. Es decir, por debajo debe haber un movimiento de magma, corriente convectiva, fíjate, que hace que se separe. Y esta es la zona que dicen es donde el hombre apareció, dice, ¿no? Los restos fósiles más antiguos, los humanos, dice. Bueno, eso dice. Ahí está, ya, eso se está separando. África se está partiendo, señores, y coincide con la zona de los grandes lagos. Este lago Victoria, el lago más grande de África, lago Alberto, lago Eduardo, ¿no? Tanganica, Malawi, ¿ya? Los principales lagos. Ahora, veamos la llamada orogénesis, ¿verdad? Cómo se forman las montañas y los plegamientos, ¿no? Y las fallas. Las montañas, que son estos mayormente conocidos así los plegamientos, y también vemos los fallamientos. Vamos a ver esa diferencia. ¿Qué es una montaña? Una montaña es cualquier parte elevada, ¿ya? Cualquier parte elevada es una montaña. Entonces pueden haber montañas de fallas y montañas de plegamientos. Mayormente son de plegamientos. Vemos, fíjate, por el choque de placas, vemos que se corruga o se arruga. Estos son los plegamientos, ¿ya? Son los corrugamientos o arrugamientos. Por el choque de placas, esta parte se arruga. Claro, no puede ir más allá, tiene que doblarse, ¿no? Se ve forzado a doblarse. Esos son nuestros conocidos plegamientos, pero fíjate que también a la vez sean fallamientos. Esto que está acá es una falla. Es el altiplano peruano-boliviano, ¿no? Ahí está, esa es una falla. ¿Cómo vemos que es una falla? Porque es una fractura. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros acá, ¿ya? El collado. Es una fractura, señores. Bueno, aquí presentamos el plegamiento en sí.
pero vemos cómo todo sea a la par, sean plegamientos y sean fallamientos. Las partes más básicas de un plegamiento sería la parte que sube y la parte que baja. La parte que sube lo llaman anticlinal y la parte que baja lo llaman sinclinal o lo llaman también geosinclinal. Ahora, vemos diversos tipos de pliegues, plegamientos, pliegues. Fíjate, hay pliegues simétricos, lo van midiendo, mira, ve, guardan una equidistancia. Pueden ser asimétricos, o sea que no es así. Los pliegues inclinados, ¿no? Simétricos, inclinados. Y estos pliegues acostados o reclinados. Esto lo que tú ves acá es la consecuencia del choque de las placas, ¿no? Consecuencia del choque de las placas. Vemos entonces ahí las partes del pliegue, ¿no? Y ahora vemos aquí la falla. La falla que vemos aquí, mira esta rajadura. Esta es una rajadura. ¿Cuándo dice que sea esa rajadura o falla? Dicen cuando se sobrepasa el límite de plegamiento. ¿Qué es esto de sobrepasar el límite de plegamiento? Es decir, hay un límite en el cual las rocas ya no pueden doblarse y tienen que fracturarse, tienen que quebrarse. Dice, ¿no? Es decir, aquí se estaba doblando, fíjate, este es el plegamiento, se está doblando, aquí vemos que se dobla, pero hay un momento en el cual se fractura. A estas fracturas lo llaman fallas. Y vamos a ver que hay en todo el territorio. ¿Ya? Hay en todo el territorio estas fracturas, ¿ya? Y ahí también vemos entonces terremotos, ¿ya? Terremotos en todo el Perú. A pesar de que la cordillera de los Andes esté, ¿no? Alejado de la selva, son estas fallas, estos fallamientos, los que van a generar los diversos terremotos en el Perú mayormente, ¿ya? Mayormente. Claro que de hecho la teoría no está todo dicho. Todavía, por ejemplo, tenemos que saber por cómo es que se dan terremotos tan profundos, ¿no? O terremotos inclusive superficiales en la selva. ¿Ya? Hay cosas que todavía pues faltan sujetarse bien en la teoría, pero es lo que tenemos. Vemos, fíjate, el plegamiento de los Andes. Todo esto que vemos aquí es el plegamiento alpino o andino. Bueno, en términos mundiales lo llaman alpino, ya sé que la cuestión puede ser eurocéntrica. Este es los Alpes. Los Alpes se encuentran en Europa, ¿no? Acá están en Europa los Alpes. Y esta gran cadena de montañas que vemos hoy en el mundo se formaron en el mismo ciclo o al mismo tiempo que los Alpes. Entonces, por eso se le llaman el ciclo alpino. Ya, antes hubieron otros ciclos antiguos, ¿no? El herciniano, el caledoniano, pero este es el actual, ¿ya? El alpino. Entonces, se formaron en nuestro tiempo las rocallosas, acá está, los bordes de Norteamérica, la cordillera de los Andes, las cordilleras también aquí de América Central, como Sierra Madre, Talamanca, bueno, lo que es alpino es largo, ¿ya? Le llaman el de los Pirineos, límite con Francia y España. Le llaman también el cinturón o eje, así lo llaman, cinturón o eje orográfico, Pirineos, alpino, Cáucaso, de la zona del Cáucaso, y llega hasta el Himalaya, así lo llaman, ¿no? Cinturón orogénico, o lo llaman también mesogeo, o sea, en medio de la tierra, mesogeo, o mediterráneo, alpino, o Pirineo, alpino, Cáucaso, Himalayo, ya toda esta parte. Ahí está, mira, vemos esta montaña como evidencia el plegamiento. Este es un dibujo de ello. Vemos, por ejemplo, en el hermano país de Chile, que su capital está así, ¿no? En los cerros. Y esto pudiera ser Huaraz. Esto así pudiera ser Huaraz, ¿no? Ahora, comparamos Huaraz y comparamos Santiago de Chile. Bueno, hay una gran diferencia. Mira, ve, la falla, mira, ve, las fallas, ¿no? Hay un salto de falla, una parte sube y una parte baja, ya también, ¿ah? En la falla una parte sube y una parte baja. La parte que sube en la falla lo vamos a llamar Horst, la parte que baja en la falla lo llamamos Graben o Graven. Entonces, mira, parte sube, parte baja, ¿ya? Y esta parte baja se puede llenar con agua, y es lo que se dice de nuestra, mira, ve,
parte sube, parte baja, esta es una fractura, una falla, es lo que se dice de nuestra gran meseta del Collao, que este Graben o Graven se llenó con agua y este es nuestro lago Titicaca. Y nuestro Horst es nuestra meseta del Collao. Ahora, aquí ves, fíjate lo que son las fallas en nuestro país, diversas fallas, falla de Amotape, falla de Olmos, falla de Borja, del Frente Subandino y así, ¿no? Diversas fallas. La falla lo vemos aquí en el interior de nuestro país. Está lejos del choque de placas, sin embargo, aquí lo vemos, fíjate, ¿no? Son zonas de fallas que tienen ajustes, reajustes. Entonces hay que ver siempre dentro de las regiones políticas cuáles son las líneas de fallas para no poner asentamientos humanos en la línea de fallas, ¿no? Esto se llama distribución territorial. ¿Qué pasa si a un alcalde, ¿no?, chistoso se atreve a lotizar, justamente pone ahí en el límite de falla? Bueno, esto le puede pasar a la casa, ¿no? ¡Pum! O sea, puede ser desastroso, ¿no? Vemos también aquí el plegado de Sacsayhuamán. Y ahora pasemos rápidamente lo que es el magmatismo intrusivo, que te he dicho que son pues manifestaciones que se endurecen internamente, como los batolitos, que son gigantes y muy profundos. Ahí está, los batolitos. ¿Cómo sería para nosotros estas líneas, ¿no?, que suben, 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 que van a nosotros, para nosotros formar los diques, ¿no? El dique puede ser también la chimenea de un volcán, bueno, pero esto ya sería extrusivo. Propiamente intrusivo sería un dique. Si es horizontal, lo llaman sil. Si tiene forma de hongo, como en este caso, lo llaman lacolito. Mira, profundo batolito, forma de hongo, lacolito, y así, a diversas manifestaciones. Estos se llaman plutones. Ahora, extrusivo, el caso de los volcanes, pues no es el único. También tenemos otras manifestaciones extrusivas o volcánicas, como el caso de los geyser, que es bota agua a presión con cierta constancia. También las fumarolas, los geysers, las aguas termales. ¿Ya? Estos son manifestaciones extrusivas, nosotros lo podemos ver. Mira, ve, aguas termales, geyser, fumarolas, solfataras. Y en el caso de los sismos, ya sabes que son vibraciones de la corteza de la Tierra, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Agitación, vibración, ese es el sismo. Vibraciones de la corteza de la Tierra. Ahora hay varios motivos, recordemos, causas, por ejemplo, como el choque de placas, le llaman tectónico, causas como la erupción volcánica, le llaman así a las causas volcánicas, y también como hundimientos de la corteza, ¿no? Claro, se activa una falla, ¿no? Hay un reajuste y eso también genera sismo, de poca intensidad, pero igual. Son de corta duración, entonces los sismos ya son de corta duración, la mayor parte no sobrepasa 50 segundos. Estos son los peligrosos, ¿no? Los que duran poco. Y los que duran mucho generalmente son profundos y entonces son menos peligrosos, ¿ya? Tienen una menor magnitud. Ahora, normalmente la gente habla de temblores y terremotos. Este es un común hablar. En realidad se llaman sismos en general, ¿ya? Comúnmente la gente dice los débiles temblores, los fuertes terremotos, pero en sí, en la propia, ¿no?, en la propia literatura de la geología no hay diferencia. Entonces tenemos ahí el instrumento utilizado es el sismógrafo, ¿ya?, para medir los terremotos, su magnitud, y se registra en sismogramas, ¿ya? En sismogramas. Ahora, ¿cuáles son los elementos de los sismos? Sería el hipocentro, que es donde chocan las placas. Estos son los peores, los que se toman, lo que se enseña, ¿ya? El hipocentro, que es donde chocan las placas. Ahí donde chocan la placa lo llaman el hipo, o sea, debajo, el hipocentro. Luego le sacamos una vertical al lugar, que sería el epicentro. Epi, que significa encima del centro. Será encima del hipocentro, ¿ya? Y esto corresponde para nosotros con la ciudad, ¿no? Por eso dice, el epicentro fue en la ciudad de Ica a tantos kilómetros de profundidad. Allá, cuando te dice el epicentro fue, te está diciendo claramente el epicentro, en qué ciudad, en qué lugar, y cuando te dicen a tal profundidad, ahí te están hablando de el hipocentro. Son los dos elementos y también las ondas sísmicas, tercer elemento de los terremotos. Recordemos que las ondas sísmicas pueden ser profundas o pueden ser superficiales. Las profundas, como la onda P y la onda S, la onda sísmica, la onda P, es la más rápida,
la que atraviesa todo cuerpo y los animales sienten y se puede transmitir hacia las personas, ¿no? 10 segundos antes de que sintamos nosotros el terremoto, es que ya la onda P nos avisó y eso se utiliza hoy en algunos países. La onda secundaria, la onda S, esta onda nosotros no la vamos a sentir, pero nos generan el registro de cómo funciona o cómo es el interior de la Tierra, ¿no? Gracias a la onda S podemos conocer las capas internas de la Tierra. Ahora, las superficiales, estas son las que nosotros sentimos. Sentimos la onda R y la onda L. La onda Rayleigh, que son las más violentas, que son las que suben y bajan en un movimiento como la ola, un movimiento ondulante, o sea, le llaman elíptico en un plano vertical, ¿no? Un plano vertical, de arriba para abajo. Esas son las más destructivas, dice la onda Rayleigh, R de Rayleigh. Es un apellido, ¿no? Y la onda L de Love también es un apellido. Estas son las que nosotros sentimos constantemente, las que nos amaquea de lado a lado, ¿no? Siempre que hay un terremoto sentimos que nos vamos de un costado a otro costado, un costado a otro costado. Estas son las ondas Love, ¿ya? Pero recuerda que las peores son las ondas Rayleigh, ¿ya? Las ondas Rayleigh son las más tremendas. Estas que están abajito, las que suben y bajan, suben y bajan. Bueno, ahí nomás nos dio la hora, muchachones lindos. Ahí nos quedaremos. ¿Alguna preguntita, cholitos lindos, antes de retirarnos? Haceme la voz, ¿alguna preguntita? Todo claro, profesor. Ah, muy bien, todo claro. Eso nos ayuda bastante. Muy bien. Ya, entonces nos vamos, cholitos lindos, ¿ya? ¿Está bueno el gato, Oliver? Está bueno el gato. Ya, nos vemos lindos. Chao, chao.
Entonces tú no me digas nada.